El primer aspecto que revisaremos para poder sentar un marco de referencia que permita que la llegada del bebé se convierta en una luna de miel consiste en la revisión de los procesos que sustentan la vida y los principios universales que rigen todo lo creado para mantenerlo en eterna prosperidad, rebosantes de salud y armonía. Con esto en mente, vamos a revisar cuál es el principio que asegura que existan nuevos brotes, que exista vida. Este principio parte de la premisa de que debe unirse dos opuestos para que surja algo nuevo. Ya está demostrado a nivel psicológico y biológico que este es uno de los principios fundamentales para que exista vida. Así pues, de la unión del masculino y del femenino se da la concepción, en donde la unión de estos dos opuestos da primero origen y vida a una célula o cigoto. Conforme va avanzando el tiempo, estas células se dividen, se escinden y comienza un proceso de diferenciación en donde cada una de las células empieza a tomar roles y funciones especializadas, que una vez que está perfectamente definido cuál es su función, cuál es su rol, empiezan entonces ahora a madurar para después volverse a integrar y generar una función nueva. Por ejemplo, el caso del cerebro o el caso el corazón, en donde las células son células cardíacas o células cerebrales, pero que unas son derechas y izquierdas, forman los lóbulos y una vez que están perfectamente diferenciadas, tienen ya su función perfectamente acotada, entonces trabajan en equipo para formar uno solo y así cada una de las partes dentro del cuerpo humano. Una vez que nace el bebé, llega entonces a otra etapa en la que vuelve a diferenciarse por completo, sabe quién es, define su identidad y entonces puede integrarse a la comunidad sabiendo exactamente quién es. Este proceso debería de llamarse madurez desde el punto de vista biológico, pero también tiene que ser acompañado desde un proceso de madurez psicológica, en donde esta madurez y desarrollo vaya acompañando también la parte física. Los individuos que están maduros a nivel biológico son capaces de reproducirse y reiniciar el ciclo. Sin embargo, cuando la madurez a nivel psicológico no acompaña, se dan una serie de alteraciones en donde incluso no están listos para acompañar otras formas de vida. Lo ideal es que el desarrollo sea integral a nivel espiritual, mental y físico. Para que eso se dé, debe de haber un proceso de vinculación. Es gracias a los vínculos que cada nuevo ser se mantiene prosperando y en perfecto equilibrio. Son los vínculos los que permiten a nivel psicológico que cada etapa se vaya cumpliendo y de manera muy especial en el caso del ser humano, el proceso mental se vaya dando. El proceso biológico es el que en este momento vamos a revisar. Una vez que se ha dado la unión de dos opuestos, lo cual llamamos concepción, como comenté, va progresando y va avanzando en su desarrollo. Durante todo este tiempo, y de aquí en adelante va a ser así, el hábitat es progresivo y va avanzando de acuerdo a cada uno de los estadios. El hábitat debe no solamente de adecuarse para la nueva vida y proveer todo lo que necesita para que este organismo pueda vivir. Si no se provee lo necesario, el organismo obviamente no sobrevive y el ciclo tiene que reiniciarse. Los aspectos que debe cubrir el hábitat en todos los casos desde el punto biológico son estos: oxigenación, calor, nutrición y protección.
Si revisamos entonces cómo el desarrollo del organismo tiene que cubrir estas necesidades biológicas que tienen que ser proporcionadas por el hábitat y que el hábitat se adecúa de acuerdo a la etapa, nos daremos cuenta que a medida que el organismo va siendo cada vez más maduro, las necesidades biológicas de oxigenación se dan de manera automática, ya es un programa que está instalado y no tenemos que hacer nada porque todo el mundo respira, quiera o no quiera, a menos que aguante la respiración, pero llega un momento en el que indudablemente si pone en riesgo la vida se detona un mecanismo que hace que respiremos. Lo mismo pasa con el calor. En el caso de la protección y la nutrición son etapas o aspectos que una vez que el organismo está listo para hacerlo por sí mismo, tiene que cuidarlos y proveerlos por sí mismo. Las primeras etapas, especialmente en la vida del ser humano, en que somos de las especies que más inmaduras nacemos, quien se encarga de proveer estos dos aspectos de protección y nutrición son los padres o la madre. Y desde el punto de vista psicológico, la parte de protección sigue siendo proporcionada por una etapa bastante larga, podríamos decir hasta los 18 años, en donde se va acompañando al nuevo individuo para que vaya adquiriendo todas las habilidades propias de su especie hasta que pueda desarrollarse como un ente maduro que pueda reiniciar el ciclo. Y quiero poner aquí el ejemplo de los marsupiales. Esta imagen corresponde a un canguro que, como se sabe, es uno de los mamíferos que más inmaduro nace, ya que sale del vientre de la madre cuando apenas es un feto, tiene que subir por toda la bolsa, meterse, y una vez que se mete, se acopla a una tetilla de la madre, a la cual permanece todo el tiempo hasta que es capaz de salir por sí mismo de la bolsa. Entonces, a través de la tetilla, el feto recibe toda la nutrición que requiere. La bolsa, que es la marsupia, es la que le permite recibir la protección, el calor y la oxigenación para cubrir las necesidades hasta que es capaz de salir por sí mismo y cumplir estas funciones. De manera que la naturaleza tiene también cubierta el aspecto de que todos los organismos están programados para sobrevivir o para vivir, adaptarse al hábitat que le corresponde. Y a esto se le llama que cada organismo tiene, por lo tanto, una agenda biológica que le permite adecuarse de acuerdo a su especie y al hábitat al que esa especie está destinada. Como parte entonces de esta agenda biológica, tenemos los siguientes aspectos. El hábitat, para el cual el organismo ya está preprogramado gracias a la impronta, y esa impronta es justamente el conjunto de programas, hábitos y actitudes que vienen ya preprogramados como instintos, que hacen que se dé una orientación de manera automática hacia la figura maternante. Y ya esta orientación está dada por el vínculo. Todos los adultos ya diferenciados y maduros son los que permiten reiniciar el ciclo para perpetuar la especie. Y gracias a esta orientación innata, que está dirigida por el vínculo, las pequeñas criaturas van creciendo, se identifican, porque es la madre la que sirve como modelo y guía hasta que se maduran. El otro aspecto es el vínculo. El vínculo es un proceso bioquímico, hay evidencia científica que lo respalda, que genera justamente apego. Y para que esas improntas, que son las conductas preprogramadas, hagan su función y permitan que este nuevo individuo conozca cómo desempeñarse en el hábitat y se vaya ajustando hasta que sea un adulto maduro que pueda reiniciar la especie. Cuando este vínculo se da en las etapas tempranas, es la mejor herramienta que se tiene para prevenir el maltrato y el abandono.
En nuestro caso, cuando se promueve la lactancia, en el caso de los mamíferos, se detona este proceso bioquímico que está respaldado por hormonas que fluyen a través de la madre, a través físicamente de la leche y de todo el conjunto de estímulos neurosensoriales que permiten que la madre pueda estar en contacto con el hijo, como en esta casa, y lo cuide. Cuando la lactancia no se promueve, es muy difícil que ese vínculo se dé y por lo tanto ese organismo tiene menos probabilidades de sobrevivir. En el caso de los seres humanos hay otros que pueden tomar el rol de la madre, sin embargo en el caso de la naturaleza esto no es posible. Por eso es muy importante respetar la agenda biológica que dice que lo más importante es que cuando hay un nuevo individuo debe de estar lo más pronto posible en contacto con su madre para que las improntas y los vínculos se establezcan adecuadamente de manera que se dé un círculo armonioso que permita que ese nuevo ser esté en el hábitat que le corresponde para ser cuidado, y por eso la primera hora es fundamental. Es gracias a que se respeta esta agenda biológica que se detona en el momento del nacimiento, que se logra un bienestar social, un bienestar que trasciende, no solamente para el nuevo individuo, sino para la diada. En el caso de los mamíferos, especialmente para la especie humana, en donde somos bastante inmaduros para poder sobrevivir por nosotros mismos, al momento de alumbrar la placenta se detona un proceso bioquímico que genera apego, un apego que está respaldado por hormonas. Y gracias a la lactancia se establece las bases para el nuevo ser, de manera que tenga más probabilidades de desarrollarse integralmente. Al experimentar vínculos afectivos sanos, el nuevo ser aprende a amar y a confiar, y hoy día hay evidencia científica que respalda el hecho de que las sociedades que protegen la lactancia son sociedades más armoniosas. Son sociedades en donde los individuos son personas que colaboran, escuchan, comparado con otros en donde no es así. Entre más bajo es el índice de lactancia, más violentas son las sociedades, y esto se sabe ya por ejemplo, en la historia. Los espartanos, en cuanto los bebés nacían, eran inmediatamente separados de sus madres, y por eso eran pueblos bastante violentos y aguerridos. Actualmente las estadísticas dicen, ¿no?, que en los lugares o países en donde la lactancia va por encima de los 2 años, es posible salir en la noche, son zonas realmente seguras. Y en donde la lactancia está por abajo de los 6 meses, en verdad son lugares muy violentos, y eso se puede revisar en estadísticas en el mismo país. Y es por esta razón que este investigador llamado Queenan, un ginecólogo, escribió que informar a las madres sobre la importancia de la lactancia es verdaderamente un regalo que el médico hace a la madre y la madre a su vez hace al bebé. Estas ya son evidencias científicas que dan paz, porque cuando un bebé nace, el instinto es abrazarlo, mimarlo, gozarlo, y eso se antepone a todas las presiones sociales que a veces dicen que hay que dejarlo llorar, que hay que hacer horarios. Todo esto nos sigue la agenda biológica. Así que esto es algo para pensar y te lo dejo. Así, la forma en la que nacen nuestros bebés y le damos la bienvenida marca una diferencia enorme para la madre y para el bebé, por el vínculo que se establece y la forma en que las improntas se activan, que es lo que veremos en el próximo capítulo.